algunas veces a la hora de realizar una medición lo hacemos con tan poca precisión que al repetir esta medición obtenemos un valor distinto. Esto lo que quiere decir es que estamos cometiendo un error aleatorio. A veces medimos de más, a veces medimos de menos, y entonces para compensarlo es mejor tomar varias medidas y calcular la media. Así ese valor medio pues de alguna manera compensará aquellas medidas en las que hemos medido de más con aquellas medidas en las que hemos medido de menos. El problema surge entonces a la hora de estimar cuánto es la incertidumbre experimental del resultado que damos una vez que tomamos varias medidas y nos quedamos con el valor medio. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. El segundo problema experimental de la Olimpiada de Física de Madrid del año 2013 nos dice que al medir el tiempo de caída de una bola por un carril inclinado con un sistema automático de medida de tiempos, un estudiante ha realizado varias medidas, obteniéndose una muestra con los siguientes datos expresados en segundos. Y si vemos esta muestra, vemos que el estudiante no siempre mide lo mismo. Esto quiere decir que el método adolece de una falta de precisión, es decir, que está cometiendo el sistema automático que tiene instalado un error aleatorio. En el apartado A nos dicen determinar el tiempo atribuido a esta experiencia con el error correspondiente justificando el cálculo. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es pues simplemente calcular la media de todos los valores. A esta primera medición le vamos a llamar T1, esta segunda es T2, T3 y esta última es T10, porque hemos tomado 10 medidas, entonces el número n es 10. La medida aritmética de todas estas medidas se calcula simplemente sumando todos los TIs y dividiendo entre n, que en este caso es 10. Y si hacemos esta cuenta nos salen 6,500 segundos. El problema lo tenemos a la hora de estimar la incertidumbre experimental de este resultado. En este caso tenemos que tener en cuenta dos fuentes de error. Uno de ellos es la sensibilidad de nuestro aparato de medida, que es la mínima variación que el aparato es capaz de detectar. En este caso se observa que el cronómetro utilizado llega hasta las décimas de segundo. Eso quiere decir que la sensibilidad del aparato de medida es 0,1 segundos. Por otro lado, tenemos el error aleatorio. El error aleatorio nos da una idea de la incertidumbre experimental que obtenemos por el hecho de no medir bien, por el hecho de que a veces hemos pulsado el cronómetro antes de tiempo, otras veces después, y por eso no todos los resultados son igual de grandes. Una forma de estimar el tamaño de este error aleatorio es ver cómo de dispersos están todos estos resultados experimentales. Y para ello lo que se hace es calcular la desviación típica con la corrección de Bessel y dividir el resultado entre raíz de n. En este caso sería entre raíz de 10. La desviación típica con la corrección de Bessel se calcula con la siguiente fórmula. Lo que hay que hacer es tomamos los valores TI, cada uno de ellos, le restamos la media, lo elevamos al cuadrado para que sean todos números positivos y sumamos para todos los i. El resultado se divide entre n-1, por eso es la desviación típica con la corrección de Bessel, y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Entonces, en este caso, la desviación típica con la corrección de Bessel, si hacemos la cuenta, nos sale 0,118 segundos. Esto quiere decir que el error aleatorio tiene un tamaño estimado de 0,04 segundos. Pero claro, ¿qué error le ponemos entonces a nuestro resultado experimental, que es 6,500, la media? Pues en este caso lo que tenemos que ver es cuál de las dos fuentes de error es más grande, si la sensibilidad del aparato o por el contrario el error aleatorio. En este caso, como los datos no están muy dispersos, la sensibilidad del aparato es un poco más grande que el error aleatorio. Y siempre la regla que hay que coger es que tomamos como incertidumbre experimental el mayor entre la sensibilidad del aparato y el error aleatorio. En este caso sería 0,1 segundos. Por tanto, nuestro resultado final va a ser que el tiempo de caída de esa bola va a ser igual a 6,500 más menos 0,1 segundos.
Y por último nos damos cuenta de que no tiene sentido dar este decimal y este decimal, puesto que la incertidumbre experimental está en el primer decimal. Por tanto, tenemos que redondear a donde llega la incertidumbre experimental y el resultado es 6,5 más menos 0,1 segundos. En el caso del apartado B nos dicen que, sabiendo que el carril tiene una longitud de 118 más menos 2 centímetros, que es una longitud de 1,18 más menos 0,02 metros en el sistema internacional, calcula la aceleración de caída de la bola con su incertidumbre. Bueno, en este caso lo que tenemos es el típico problema de propagación de errores. Como sabemos que la bola cae con un MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces la longitud recorrida es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O lo que es lo mismo, la aceleración es igual a 2L partido por T al cuadrado. En este caso podemos calcular la aceleración a partir de T y de L. Y si hacemos la cuenta nos sale una aceleración de 0,0558557 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, como tanto L como T tienen su incertidumbre experimental, esa incertidumbre experimental se propaga en el cálculo de A y eso hace que A pues también tenga una incertidumbre experimental. ¿Cómo se calcula la incertidumbre experimental? Pues con la fórmula de propagación de errores. El error de A va a ser igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de A respecto de L por la incertidumbre experimental de L, todo eso al cuadrado, más la derivada parcial de A respecto de T por la incertidumbre experimental de T, todo eso al cuadrado. No obstante, en el caso de que calculo una variable A como simplemente multiplicaciones y divisiones de otras variables, el resultado de la fórmula de propagación de errores se sabe ya de antemano y esto simplemente sale la raíz cuadrada de el error relativo de L multiplicado por 1, porque L está elevado a 1 al cuadrado, más el error relativo de T multiplicado por 2, porque la T va al cuadrado. Y esto lo que me da es el error relativo de A. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el error de A, pues simplemente para calcular el error de A simplemente hay que multiplicar aquí por A. En conclusión, lo que tengo es que el error relativo de A se calcula simplemente haciendo una especie de teorema de Pitágoras con los errores relativos, pero en el que el error relativo de T está multiplicado por 2 porque va al cuadrado en la fórmula. Entonces, si calculamos los errores relativos, el error relativo de T es igual a 1,8 por 10 elevado a menos 2, o lo que es lo mismo, 1,8%, y el error relativo de L, si hacemos la cuenta, pues sale 1,7 por 10 elevado a menos 2, o lo que es lo mismo, el 1,7%. En muchos casos, lo que ocurre es que a la hora de aplicar esta fórmula, uno de los dos sumandos suele ser mucho más grande que otro y se puede despreciar, pero en este caso podemos apreciar que los dos errores relativos son muy parecidos y entonces hay que meter los dos en la fórmula. Entonces, si metemos estos valores aquí en la fórmula, lo que se tiene es que el error relativo de A es igual a 5,4 por 10 elevado a menos 2, es decir, que A tiene un error relativo del 5,4%, que es un poco más grande que los errores relativos de aquellas magnitudes de las que deriva por aquello de que el error se va propagando. Y esto da lugar a que el error de A pues sea igual a 2,69 por 10 elevado a menos 3 metros por segundo al cuadrado. Dado que los errores hay que redondearlos con una cifra significativa, o 2 si es menor que 25, en este caso es mayor que 25, pues esto se redondea a 2,7, no se redondea a 3 porque es solamente una cifra significativa. 3 por 10 elevado a menos 3 metros por segundo al cuadrado. Y por tanto, el valor de A que obtenemos es 0,055857 más menos 0,003.
metros por segundo cuadrado. Aquí podemos observar que no tiene sentido dar ni esta cifra significativa, ni esta, porque están más allá de donde llega la incertidumbre experimental. Entonces lo que hay que hacer es redondear. Entonces redondeando esto lo que se queda es 0,056, porque el siguiente es un 8, se redondea hacia arriba, más menos 0,03 metros por segundo cuadrado. O vuestra notación científica, lo que se obtiene es que A es igual a 5,6 más menos 0,3 por 10 elevado a menos 2 metros partido por segundo cuadrado. Y este es el resultado para